Listo, ya se está conectando Elvira. Hola, Hola Elvira, ¿cómo estás? Buen día. bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bienvenida a este Gracias, perdón apapacho. por el desmadre. No te preocupes, así pasa, vivimos en un mundo loco ya uno, ay no, con tantas cosas, este, de repente por ahí se nos Ay, pasa. sí. No te preocupes, no, Sí, no. es que los fines de semana es particularmente caótico porque tengo una hija chiquita, entonces como que me pongo ahí y se me va la vida. Sí, ya sé. Pero no, ya estamos aquí. Ahorita nada más, yo creo no tarda en entrar alguien más. Pero bueno, si quieres Perfecto. vamos iniciando. Entonces, pues estamos aquí en este papacho literario con la escritora Elvira Lisiaga. Vamos a hablar de su libro Las Vigilantes. Y pues, qué maravilla, Elvira, ¿eh? La verdad es que nos gustó mucho tu libro. Esta Ay, qué idea bueno. de estas tres mujeres que se unen por ciertas circunstancias y cómo van entrelazando sus vidas, ¿no? Y cómo se van apoyando entre sí. Pues al contrario, estoy muy agradecida primero de que me den la oportunidad de que me lean y luego de que me inviten a conversar con ustedes. Esto es un poco el sueño de cualquier escritora. Sí, no, genial. Y para nosotros es una maravilla porque tener de viva voz todo detrás de este libro, ¿no? Y eso es muy importante, nos da otra perspectiva y aparte de que por ahí tenemos algunas dudas y pues nos ayudas a Claro, resolverlas. claro, claro, con gusto. Hola María, buen día. También se nos está uniendo ya, María. Hola. Bueno, pues, ¿qué te parece si para iniciar, este, pues te vamos conociendo un poquito más? Yo no sé qué nos puedas decir de ti, de cómo nació esta inquietud de ser escritora. Sabemos que este es tu segundo libro, el primero fue uno de cuentos, Carolina y otras despedidas. Entonces, si nos Así puedes decir es. un poquito, o sea, ¿cuándo dijo Elvira, voy a ser escritora? Y cómo nació todo esto, por favor. Pues es curioso porque yo, claro, como todas las adolescentes o las preadolescentes o casi todas, tenía mucha actividad de diarios, mucha, 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 y creo que ahí empieza una, una especie de ejercicio escritural y un poco de, no sé cómo decirlo, sí, como poner una palabra detrás de otra, hacer coherencias eh, en la página en blanco. Y quizá, claro, ahí había una especie de práctica involuntaria de la escritura. Y luego la verdad es que yo más bien estudié filosofía. Yo estudié filosofía en la UNAM y me encantaba mi carrera, pero también me estresaba mucho porque era muy solemne y me gustaba mucho pensar que aquellas grandes ideas que formaban la historia de la filosofía, las grandes preguntas, contrastaban realmente mucho con la realidad fuera del salón de clases y en esta angustia de lo mal que lo hacemos como humanidad, aunque también hagamos cosas lindas, empecé a refugiarme bastante en la literatura, empecé a leer desde García Márquez y Donoso y Vicens hasta Harry Potter, ¿no? Empecé a leer muchísimo de ficción en mis clases de filosofía y un poco me fui como deslindando de la presión como intelectual de lo filosófico y empecé a jugar un poco más con, con la idea de cómo la filosofía vive también en la literatura, es decir, cómo se hace filosofía en descripciones, en escenas, cómo la filosofía vive lejos de los argumentos, también en otras formas eh, escriturales, pero bueno, como otras manifestaciones, digamos, de la reflexión. Entonces empecé como a encontrar un camino que me gustaba muchísimo y empecé a leer ficción ya con ojos como de no de análisis filosófico, sino como de espectros filosóficos en la ficción, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí empecé a escribir un poco más de ensayo sobre este tema, pero no fue que se me antojó escribir ficción hasta que, teniendo ya un programa de radio en una estación que se llama Reactor 105 hace
más de 10 años, entrevistando muchas autoras y autores contemporáneos que, que la verdad dije como creo que yo también podría hacerlo. O sea, como que, viste cuando hay libros que te motivan a escribir. Eso me pasaba y es curioso porque me acuerdo perfectamente de leer la biografía de Anthony Kiddis, eh, y encontrarme con muchas ganas de hacer eso, ¿no? O sea, como de contar la historia de alguien más. Y es curioso porque ahora buena parte de mi trabajo tiene que ver con reconstruir vidas de personas vivas y muertas, eh, tanto en libros como en cine, ¿no? Entonces, como que, bueno, me interesaba mucho esa, sí, como ese ejercicio de poner una palabra detrás de otra, que finalmente era algo que ya hacía estudiando filosofía, pero quizá con más juego, quizá con más exploración, quizá con más humor, eh, quizá con más cuerpo también, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco así que me fui a Nueva York a estudiar escritura creativa. Ahí odié escribir, dije, nunca voy a publicar, no tengo talento, soy una mierda, etcétera. Pero nunca dejé de escribir y fue con el tiempo que empecé a ver que tenía cuentos para un libro y luego me propuse escribir una novela también pensando no solo en la historia que tenía en la cabeza y que tenía las ganas de contar, sino en ver si podía. O sea, como que yo estaba medio convencida de que no iba a poder. Entonces, como que también fue como una especie de desafío personal, la verdad, como probarme que podía llegar al punto final con toda la talacha que eso implica. Claro, no, pues qué maravilla que te animaste y te aventaste y nos regalaste este libro. Muchas Todo tiene un gracias. principio, ¿no? Y sobre todo de creértela, ¿no? De que yo puedo y lo voy a hacer y pues ya llevas dos, ¿no? Ya estaremos a la espera de un tercero Gracias. A ver cuánto me tardo. más adelante. Sí, ojalá que no sea la primera ni la última que te podemos tener aquí en estos apapachos literarios, por favor. Me encantaría. Y ahora, bueno, ¿cómo nació esta novela? O sea, ¿de dónde te surgió la idea? ¿Fue porque alguien te contó una historia? O sea, ¿cómo nacen Las Pues Vigilantes? yo había terminado mi libro de cuentos, que es un libro de cuentos bastante raro, bastante poco ortodoxo, y mucha gente me decía, ah, ya leí tu novela. Y yo decía, no, es un libro de cuentos. Y, y la gente me decía, es que hay algo de novela en ese libro. Y me quedé muchísimo pensando en eso, me quedé muchísimo pensando en qué es una novela, qué es un libro de cuentos, qué es un cuento, ¿no? Como la imposibilidad de una narración de la totalidad de una historia. Entonces pensé un poco, y esto realmente nunca lo había tenido tan claro, pensé un poco en esa posibilidad de contar una novela de maneras oblicuas, o sea, desde diferentes ángulos, con personajes que podrían o no ser la misma protagonista. Y entonces me metí a un taller de escritura en donde empecé a escribir escenas aparentemente inconexas, sin ninguna ambición, un poco solo por soltar la mano. Y acabé encontrándome con Julia y con Catalina, que Julia pues es una chica que se parece mucho a una adolescente que yo fui y Catalina se parece también un poco a mi madre, solo en la profesión, en verdad. Mi madre es terapeuta. Y, y luego, bueno, cuando yo iba en la universidad, se jubiló mi madre, terapeuta, y empezó a ser voluntaria en diferentes tipos de refugios para mujeres sobrevivientes de violencia en la Ciudad de México. Y una vez me llevó para, para que yo colaborara con una chica que quería aprender a leer y escribir. Y entonces un poco surgió de ahí. Y yo sabía que esa experiencia en el albergue un día me iba a agarrar en la página en blanco, ¿no? Porque siempre venían a mí estas mujeres, algunas de ellas estaban embarazadas involuntariamente, muchas por agresión intrafamiliar, y pues sobre todo las más chavitas no querían ser mamás.
querían vivir su vida. Y eran tiempos de que no se podía abortar porque era ilegal. Entonces esos albergues estaban llenos. Y esas casas de maternidad siempre han existido en realidad. Entonces, bueno, como que se me apareció también una chica parecida a estas chicas del albergue. Y entonces, como que pues en una mezcla muy desequilibrada, la verdad, de biografía y ficción, construí esta historia para estas tres chicas, porque primero las conocí a ellas, o sea, primero vinieron los personajes. Primero estaba Julia, que era una chica que había vivido en el extranjero, que tenía el duelo de su hermana menor, un duelo irresuelto, que no había tenido las instrucciones, ni las herramientas, ni la madurez, ni la capacidad para procesarlo. Estaba esta pues este quiebre con su cotidianidad, que regresa a México, no sabe quién es, no sabe qué quiere hacer, quiere apapacho. Y luego estaba la madre, que es una madre poco aprensiva, ¿no? Que también tuvo el duelo de la hija menor y que aprendió a sobrevivir, pues, con tristeza, o sea, como sobrellevando la tristeza a su manera y trabajando mucho, ¿no? Como que ella se encontró en el trabajo para poder llevar el duelo de su hija. Y luego se jubila y entonces encuentra que ya no es esa mujer que está definida por el trabajo y que entonces tiene, básicamente puede hacer lo que le da la gana, ella es voluntaria y se ocupa de muchísimas mujeres, pero llega un momento en donde se da cuenta de que si no se ocupa de ella misma, quiebra, ¿no? Y estaba Silvia, que es esta chica agredida sexualmente por un tío, embarazada, muy joven, que quiere abortar pero que no la dejan, estos grupos antiabortos que se ponen afuera de las clínicas, que todavía existen y que ahora en España pasaron una ley para que ya nadie pueda nunca jamás convencer a ninguna persona gestante de interrumpir o de continuar con su embarazo. Y, y Silvia está en este albergue y no quiere ser mamá y no quiere criar al bebé que tiene en la panza, ¿no? Entonces, como teniendo un poco de claridad de ellas, pero también de cuáles eran sus fortalezas, sus fragilidades, sus errores, sus contradicciones, sus buenas intenciones que nunca son suficientes, sus, eh, pues sí, sus cegueras, ¿no? Fue que entendí que había que construirles una novela y me pareció que lo que yo podía era escribirles una novela chiquita. Chiquita no lo digo como una cosa negativa, sino como una novela, eh, pues que no fuera como la gran novela mexicana sobre decidir ser madre o no ser madre, sino que fuera una novela donde solo estas tres mujeres, que sí coinciden con otra mujer fantástico, pero si no se trata de la experiencia de ellas durante el embarazo de Silvia, que eso fue como muy, pues resultó muy estratégico a la hora de poder escribir la novela, que la novela tuviera un inicio y un final, que es el parto, y que cada una estuviera en un momento de ruptura con su vida normal, ¿no? Silvia está embarazada y está fuera de su casa. Eh, Julia está regresando a la Ciudad de México después de vivir varios años en el extranjero y la madre está jubilada y queriendo ver quién es ahora, ¿no? Entonces son tres generaciones de mujeres que viven diferentes desafíos muy propicios para la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me preguntaba quiénes somos cuando somos vulnerables, quiénes somos a partir de nuestras heridas, eh, cómo nos cuidamos, cómo cuando cuidas a alguien hay un acto de vigilancia también, ¿no? Y algo que para mí era muy importante era cuando empezamos por buenas intenciones a imponerle nuestra visión a alguien más. Cuando queremos ayudar a alguien, cuando quien necesita ayuda somos nosotras. Eso hizo que Julia fuera una personaje por momentos insoportable, que por momentos fuera alguien que te cayera mal. Y eso para muchas lectoras y lectores ha sido increíble, porque pues muchos protagonistas, quizá
el 99.99% de los protagonistas o las protagonistas son personas en las que medio te quieres convertir, ¿no? Como que te identificas mucho y se vuelve algo es una relación casi siempre positiva. Y entonces me han dicho mucho, ¿no? Como, bueno, ver a una persona aprender, ver a una persona cometer errores como los ha cometido una, pues es maravilloso, ¿no? Y para otras personas fue muy desesperante, ¿no? Como decían, como, no, es que yo la quería matar. Entonces, bueno, para mí fue interesante jugar a no hacer un personaje complaciente, ¿no? Que no te diera lo que quieres. Hay gente que lo aguanta y hay gente que yo creo que con perspectivas más chicas que no, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer eso, ¿no? Yo quería como que evidenciar esos momentos, pues de la sororidad, del cuidado, que son un poco mitos, ¿no? Que son mucho más complejos de cómo los idealizamos y que cuidar a alguien es mucho más difícil de lo que creemos, respetar es mucho más difícil de lo que creemos. No importa cuánto cariño o amor sintamos por esa otra persona. Em, y bueno, pues el final ya ustedes lo conocen, ¿no? Por eso el final es el final que es. Así es. Sí, no, Julia es todo un personaje, porque viene, como dices tú, una persona que estuvo estudiando, o sea, sufre la pérdida de la hermana, después se va a estudiar al extranjero, como que no tiene una comunicación ya tan cercana con la mamá, el papá las había abandonado, regresa buscando, pues no sé, a su madre de alguna manera, volver a tener esa conexión, ¿no? Que durante mucho tiempo no, porque por más que te comuniques por llamada, por lo que tú quieras, pues no es lo mismo, ¿no? Estando Claro, separadas. claro, Y luego de repente viene y se encuentra con Silvia, y como dices tú, llegan momentos en los que dices, Julia, ay, ¿por qué le preguntó eso? ¿O por qué hizo aquello? sí, Pero en su afán de ayudar o en su afán de querer entender a Silvia, pues son dos situaciones diferentes, o sea, son personas de diferente edad, con diferentes circunstancias de vida, ¿no? Que pues a lo mejor Silvia está tratando de entender por qué hace eso, perdón, Julia está tratando de entender por qué hace Silvia y la trata de aconsejar y bueno, ¿no? Pero bien dicen que para saber hay que estar en los zapatos, ¿no? claro, claro. Sí, sí, Claro sí. que sí. Sí, es verdad lo que dice. Silvia, por una parte, es mucho más autónoma de lo que se muestra porque ella no está narrando la novela, la está narrando Julia. Entonces también a mí me interesaba disputar la narrativa con el final, que tú te dieras cuenta de que todo esto te lo ha contado una sola perspectiva, ¿no? Claro. Por una parte. Y por otra parte, me interesaba que Julia fuera alguien pues que demostrara que las buenas intenciones no son suficientes, ni te hace mala persona fracasar, ¿no? Pero sí me interesaba como ese fracaso un poco pues del acompañamiento, de la sororidad, que es un trabajo muy importante. Yo creo en él, pero también es muy difícil. Sí, no, y aparte el personaje de Silvia, yo lo vi como que era una jovencita muy, muy, muy pequeña, pero que ella estaba muy consciente. O sea, me pasó esto, bueno, vengo aquí a que me ayuden, voy a entregar mi niño en adopción, pero ella siempre, o sea, nunca la vimos victimizarse o Claro, claro, pasártela claro. sufriendo en el nivel, en el papel de yo estoy sufriendo mucho, llorando, o sea, no, o sea, siempre ella como que estaba consciente de que, bueno, me pasó esto, voy a dar el niño en adopción y mientras aprovecho, pues oye, quiero hacer una carta, ¿no? Voy a aprovechar aquí lo que me estén enseñando porque ya ves que ahí las tenían en diferentes actividades, se topa con Julia que la va a enseñar a escribir y bueno, no, esa era su realidad en ese momento y me gustó también eso del personaje de Silvia, que no era alguien que se estuviera victimizando todo el tiempo. Sí, a mí me interesaba mucho eh, eso de la buena víctima y la mala víctima, ¿no? La buena víctima es esa víctima que tiene señales de sufrimiento, de trauma, de que le han jodido la vida, ¿no? Y socialmente la buena víctima es muy aceptada. O sea, se acepta muy bien a la mujer que sigue herida, que no sana, que no,
Pues sí, o sea, que no progrese en su camino hacia sanar, hacia mejorar. La mala víctima es la víctima que se defiende, es la víctima que no se victimiza, es la víctima que no muestra señales de quedarse ahí atorada. Entonces, es curioso porque la mala víctima suele ser, por ejemplo, en las cárceles y en los procesos legales, las malas víctimas suelen no tener posibilidades de salir de la cárcel, suelen no recibir ayuda, suelen no ser leídas como, como tienen que serlo para los jueces o para los abogados, porque pues por el prejuicio de que la víctima tiene que siempre ser víctima, ¿no? Entonces, yo pensaba mucho en Silvia como una sobreviviente, como alguien que sufrió agresión sexual intrafamiliar, que es básicamente una estadística altísima, y al mismo tiempo sobrevive. Y llega un momento en donde, claro, eso fue muy tortuoso, pero ya tiene otros desafíos, ya tiene otros problemas, eh, tiene sus terapias, tiene a sus compañeras en el albergue que son, este, pues son espacios seguros, ¿no? Entonces, como que también me interesaba mucho esa, pues que ella fuera una mala víctima, ¿no? Así es. Y bueno, para no acaparar, chicas, ¿alguna tiene por ahí alguna pregunta que quiera hacerle a Elvira? Sí, yo tengo A ver, una, Mari. ¿qué tal, Elvira? Hola, Pues Mari. un gusto leer tu libro, muy diferente a lo que estoy acostumbrada a leer. Es un libro pequeño, pero no por eso está sencillo, o sea, sí tiene cosas muy Mm, fuertes. A mí me gustó mucho como dices, Silvia sí es una víctima, pero ella está centrada, está consciente, es pragmática en este caso. Y Julia, pues lleva una historia, un viaje totalmente diferente que al momento de la convivencia que tiene con Silvia, pues le hace replantearse, pues como que duelos que ella tiene que no, pues, como nunca terminó de tener. Y en ese afán que dices de, oye, bueno, pues quiero ser buena persona, pero pues a lo mejor las consecuencias de las preguntas, sobre todo con su mamá, cuando tiene la segunda recaída, es, oye, pues digo, también a final de cuentas, eso quiere decir que, bueno, yo lo interpreté así, como que la mamá también llevaba una coraza y en el momento en el que le empiezan a preguntar, se empieza a romper y pues ella necesita pues tiempo para sí. Se me hizo muy hermoso el cómo nos vas llevando, o sea, poco a poco viendo esa situación tan compleja de Celeste. Eh, y cómo, o sea, cómo llegaste a ese proceso creativo de embonarlo así, porque igual la mamá, yo entiendo que, o sea, bueno, por ejemplo, Julia dice, ah, bueno, pues sí tuvo un papá ausente, pero pues hasta ahí, no quiero más con él. Y la mamá, o sea, nunca en el discurso como que se sobreentiende que ella, a final de cuentas, pues es un tema que dijo, bueno, eso me va a estorbar, ahorita no lo considero, o en algún momento hizo las paces, pero también es como que, bueno, pues está centrado todo pues en la feminidad, pues esa fortaleza y también desde antes decirle a Julia, oye, pues es que tú no eres la mamá, o sea, no te metas ahí, pero pues Julia es como que, como que sí, pero no lo termina de entender. Entonces, pues a mí me gustaría saber, o sea, cómo llegaste a ese proceso creativo de embonar bien pues esa experiencia traumática. La verdad, cuando yo lo leí dije, no sé, o sea, yo la verdad sentía como si hubiera sido de tu familia, o sea, que hubieras tenido como mm, que eso, porque está muy bien descrito y yo que también es, o sea, ¿cómo se llama? Sin tirarnos como que al llanto, pero oye, es algo complicado que se dio y pues como que ujú, ella está tratando de retomar esa parte de duelo. claro. Pues fíjate que no fue fácil. Por una parte, em, la, hubo un momento muy difícil, o sea, a ver,
Para mí era mucho más fácil escribir la parte de Catalina Celeste y Julia, que digamos que es la parte más bonita, como la parte más Ujú, conmovedora, la parte más tierna, donde recuerdan a Celeste y hacen este archivo imposible, y donde viene la tía Mercedes, que es un ujú, personaje muy entrañable, ¿no? Como que había toda esta parte que para mí era mucho más sencillo crear, porque en mi familia ha habido muertes, porque hemos tenido duelos, porque algunos ya me tocaron a mí, otros son leyendas que he escuchado. Entonces, esa relación con las muertes de mi familia para mí ha sido muy formativa porque al contrario de ser personas de las cuales ya no hablemos, son personas cuyas fotos están por todos lados, de quienes siempre se está recordando una u otra anécdota. Entonces hay muchísima presencia de las muertas y los muertos y muchísima voluntad de recordarlos una y otra vez. Entonces, esta cosa que es un poco esquizofrénica y que a nos parece un poco un paso voluntario a la locura, para mí fue muy sencillo concretarlo. Y entonces, toda esa trama fue un trabajo un poco más del lenguaje, de cómo quería contarlo, de cómo quería fragmentarlo, porque para mí era muy importante el silencio y siempre le estaba cortando a esta novela, ¿no? Al final le corté como 100 páginas en la última revisión. La trama de Silvia para mí fue más compleja porque me interesaban estos dilemas éticos como la buena, mala víctima, me interesaba que Silvia fuera una sobreviviente, me interesaba mucho una experiencia particular del embarazo, que es el embarazo cuando no vas a criar, me interesaba muchísimo la vida al interior de los refugios, a los cuales yo pues tuve una especie como de mirilla para ver cómo es, pero en realidad nunca he vivido en un refugio y no quería idealizarlos, pero tampoco quería satanizarlos, ¿no? Me interesaba que fuera de monjas un poco porque en parte ellas hacen esta labor que es medio opresiva y medio liberadora al mismo tiempo, ¿no? O sea, te dan un espacio seguro para que sanes y lleves tu embarazo, pero en el fondo lo que quieren es que no aborten. Entonces también me interesaba esa otra parte, que fuera violenta y que Silvia encontrara cómo hacer de eso un lugar para estar bien, ¿no? Que es lo que sucede con muchas mujeres que sobreviven a la violencia, que lo primero que necesitan es estar libres de violencia, o sea, como un espacio de transición. Entonces me interesaba mucho eso, pero yo no tenía la experiencia propia. Entonces fue leer mucho sobre refugios, entrevistar a mi mamá, entrevistar a otras voluntarias, leer muchísimo sobre mujeres que han decidido no ser madres. Hay un libro que para mí fue muy importante que se llama Las abandonadoras, de una periodista española que se llama Begoña, creo que se apellida Gómez, y sobre esa experiencia de no querer ser madre. Yo además me embaracé escribiendo esta novela. Entonces todo el embarazo de Silvia pues estaba inspirado en mis propios procesos corporales, tanto como en mi duda al principio cuando me embaracé de tener o no tener a mi hijo, ¿no? Entonces esa otra parte fue más laboriosa porque tuvo más investigación, más ejercicios de imaginación. Me preocupaba mucho la postura ética de la novela, que no fuera necesariamente la de Julia, sino la de la novela. Por eso el final es el final, porque el final es donde la novela se pronuncia, digamos, moralmente. Y claro, luego lo que pasó es que tenía como dos hebras que habría que enhebrar, ¿no? Que había que tejer finamente. Y fue mucha talacha, ¿no? Yo escribí esta novela a lo largo de 4 años, en buena parte porque yo no me dedico a escribir, o sea, como que yo no tengo todo el tiempo del mundo para escribir, tengo que trabajar y pagar la renta y el súper y la colegiatura. Entonces tengo trabajos que me gustan mucho por fortuna y que nutren mucho mi escritura, porque me dedico en buena parte a hacer documentales sonoros o audiovisuales, en donde buena parte de los documentales tratan sobre mujeres sobrevivientes a la violencia. Entonces, claro, eso también, por ejemplo, la buena mala víctima, pues lo aprendí en otros documentales, ¿no? Entonces, lo de enhebrar era importante, era decir, ¿cómo vamos a relacionar a Julia con Silvia? ¿En qué sentido Julia se siente interpelada por la situación de Silvia? Bueno, pues como decía Sari, pues Julia viene de mucha soledad, de un duelo irresuelto, de muchísima tristeza, de muchísima torpeza,
de no saber dónde poner todo ese amor que tenía por su hermana. Entonces empieza a hacer algo que pasa mucho cuando acompañas a mujeres sobrevivientes de violencia, que es que te empiezas a encariñar quizá de más y te las quieres llevar a tu casa para protegerlas y darles de comer y que tengan otra vida, pero en realidad no se trata de ti. Entonces, esos dilemas empezaron a interesarme mucho y eso sí los he vivido. Entonces, como que por ahí pude enhebrar la relación de Julia con Silvia y pensar, pues que Julia de pronto confunde a Silvia con su hermana o confunde al bebé de Silvia con su hermana, ¿no? Como claramente ella necesita sustituir a la hermana y eso es imposible. Entonces, esa pequeña perversión que no viene sino de la falta de amor, me interesaba mucho. Y, y también me interesaba que todo esto fuera un aprendizaje pues muy duro, que fuera una cachetada importante para Silvia, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hay una parte más bonita y hay una parte eh, más ruda, no sé cómo decirlo, sí. Sí, de hecho el final estuvo muy abrupto. Sí, sí. Sí, pero yo creo que fue el mejor final, porque encaja, el, pues era una situación complicada y como dices, o sea, Silvia decía, oye, no, pues es que pues no, yo ya estoy decidida, y ella bien, bien centrada de, pues es que las buenas intenciones, pues no significa que realmente se vayan a dar, ¿verdad? Entonces Claro. ella ser muy así, muy, muy pragmática en eso. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Mari. Ahorita que mencionabas, Elvira, eso de que Julia como que empieza a ver a Silvia como su hermana o algo así porque se empieza a encariñar. Hubo un punto en la Ujú. novela que yo pensé, no se irá a quedar Julia con el niño de Silvia, porque hubo un momento en como que no sé si fue, a mí me lo pareció, pero dije, ay, a lo mejor va a terminar Julia quedándose con el niño. No sé si nada más yo lo percibí así o fue algo que tú quisiste meter así de repente, Sí, como para sí, no, que yo dudes quise un poquito, ¿no? sembrarlo. Yo quise sembrar dudas, quise sembrar la duda de si se quería quedar al bebé, de si estaría dispuesta a quedárselo, quise sembrar la duda de si le gustaba a Silvia, ¿no? Quise sembrar la duda como de que quizás sí la iba a acompañar al parto y se lo quedaba, ¿no? Imagínate que se lo quedara Julia, sería una pésima situación para el bebé y para Julia, ¿no? Entonces quise yo como sembrar todas estas posibilidades, pues para crear tensión. Y el final es abrupto porque así es la vida, ¿no? O sea, así te rompen el corazón, ¿no? Es decir, es abrupto como caen las malas noticias o las noticias dolorosas y al mismo tiempo como que me fui construyendo hacia atrás para que ese momento fuera abrupto, pero no dejara de ser coherente con que Julia ya venía chingue y chingue y Silvia estaba demostrando hartazgo y demostrando un poco que, bueno, que Julia es una parte de su vida, pero ella tenía otras compañeras, tenía su vida en su casa, ¿no? O sea, como eso pasa muchas veces cuando, bueno, a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, estoy escribiendo una historia sobre alguna mujer, llámese, no sé, sobreviviente a la violencia o defensoras del territorio o así, que yo me encariño muchísimo, se vuelven como personas muy importantes para mí, afectivamente como que se me desborda la cosa. Y yo para ellas soy la chava que les viene a hacer preguntas y con quien se toman un café un par de veces, ¿no? Entonces me interesaba eso, me interesaba eso. Sí, como mencionas, como que en cierto punto Silvia también ya estaba así como de que, ay, o sea, digo, Sí, sí, yo siento como que a lo mejor dijo, ay, el día que esté el parto va a querer estar aquí, va a querer que vea al niño, que lo conozca,
no sé, me va a querer cambiar en ese momento la opinión Te va a de encasillar. quédatelo o algo, ¿no? Porque de repente en las conversaciones como que se daba a entender un poquito de que entre palabras o algo como que Julio le decía, ¿por qué no te lo quedas? O ¿por qué lo vas a dar? O cuestiones así, ¿no? Sí. Sí, Julia de pronto es más conservadora de lo que cree, ¿no? Y, y me interesaba que Julia confundiera cómo ella perdió a Celeste con cómo Silvia se va a despedir de su bebé, ¿no? Entonces, como que hay un momento en donde Julia cree que por saber el sexo del bebé va a poder despedirse mejor y, y eso no es su proceso, ¿no? Y la verdad es que para mí de las cosas más interesantes que ha creado este libro es la posibilidad de conocer a mujeres que son enfermeras, terapeutas, incluso mi propia terapeuta, terapeutas, acompañantes, mujeres que trabajan en refugios, maestras, que han leído el libro y me han dicho, es muy interesante cómo pues nadie escribe de ese trabajo que es ser acompañante, en donde una realmente de pronto quiere decidir por ellas. Una quiere llevárselas a su casa y que tengan otra vida, y una quiere salvarlas y no sabes cuáles son los límites de tu trabajo y siempre tienes que aprender a hacer un paso para atrás y, y siempre estás como preguntándote, ¿será que le estoy imponiendo mi visión de las cosas a alguien? ¿No? Eso, eso me pareció muy lindo, la verdad. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, chicas, que quieran hacer? Moni, Sí, adelante. bueno, primeramente, mucho, mucho gusto, Elvira. Mucho gusto. Primeramente, a mí me encantó la manera en que está escrito y le estaba comentando a Sari al principio que yo me identifiqué con Celeste Mm, porque pues yo soy alguien que tengo muchos problemas de salud sí, desde que nací, ¿no? Y me llamó la atención que escribieras pues desde la perspectiva de Julia y de la mamá, ujú, eh, porque pues yo tengo un hermano que siempre han dicho que se apartó desde muy chiquito. Él tenía 7 años cuando yo nací. Y hasta la fecha mucha gente piensa que no tengo ese hermano, que solo somos mi hermano órale, mayor y yo. De tanto ujú, que se apartó y claramente lo dejaron que se apartara. Digo, hablo por mis papás, ¿no? ujú, Y me identifiqué con eso de qué es lo que pasa por la mente de ellos, cómo viven ese proceso, cómo ven a nuestros papás, porque cada uno, de acuerdo al número de hijo que eres, ves distinto a tus papás, de acuerdo sí, al orden en que naces. Mis hermanos pues ya estaban, me llevan 11 y 7 años, casi no crecí con ellos prácticamente. ujú, Y no sé, me tocó, me tocaste una fibra sensible el pensar en esa otra parte que no me tocó y que por más que me la platiquen, yo no estuve ahí. Era muy pequeña pues para yo acordarme de eso. Me platican de terapias que viví, de terapias que tomé y pues no, mm, no me acuerdo de ellas. Y sí, otra cosa muy importante es que también me motivaste a leer más de esa otra realidad que está más allá de mi burbuja en la que yo vivo. Como dices tú, esa parte de los refugios, esa parte del aborto, porque aquí en mi realidad es inexplicable el aborto porque no se lee que tu realidad es mm, distinta a la de las demás, ya, que no todo el mundo tiene acceso a una educación sexual, que no todo el mundo tiene acceso a hospitales de primera mano. Leí de tu claro, libro, leí Fruto de Daniela Herrera, ujú, que sí, también un libro que me maravilló, y también Desde los Zulos de Dalia de la Cerda. ujú, También lo leí y me hizo conectar con esa parte, con esa realidad que está allá afuera
claro, y que únicamente si te involucras demasiado es como te das cuenta, pero como dices tú, pero aún así no la vives, o sea, aún así claro. eres testigo, pero no eres tú la que lo está pasando. Sí, pues te agradezco mucho la lectura y, y nada, espero que el libro te sirviera como una especie de apapacho, justamente, ¿no? Em, para mí, justo los libros que mencionas son muy importantes. Dalia, porque tiene la perspectiva de Silvia, ¿no? Eh, el, el testimonio de Silvia, prácticamente. Bueno, no de Silvia, pero de un universo más cercano al de Silvia. Y también para mí Dalia ha sido muy inspiradora porque ella me ha enseñado o me ha recordado mucho cómo a veces estamos ciegas, lo que tú dices, no tenemos la perspectiva porque estamos en una burbuja con ciertos privilegios y ciertas oportunidades y facilidades, sin que seamos el nuevo PRI, ¿no? O sea, simplemente eh, hemos tenido acceso a, a lugares donde nuestra perspectiva se ha encerrado, ¿no? Entonces es un arma de doble filo siempre. Y para mí ha sido muy inspiradora ella, no solo para crear a Silvia, sino también para crear estos momentos de fracaso de Julia, ¿no? Yo siempre he pensado que si Dalia lo lee, ojalá no lo lea, pero que si Dalia lo lee, va a decir como, ay, esta chava fresa, pinche metiche, ¿qué le importa? ¿Por qué le dice, por qué le hace estas preguntas, ¿no? Pero bueno, buena parte de cómo construía Julia era pensando en lo que Dalia critica de la mujer blanca, ¿no? Eso es verdad. La sigo bastante. Y Fruto para mí es un libro que dialoga mucho para las nuevas narrativas de maternidades sobre las dificultades y las ambivalencias de ser madre con las vigilantes. Y justo hace no tanto presentamos las vigilantes en esta librería feminista que se llama Utópicas. Lo presentó Marina Sagua, que editó Fruto, ella es la editora de Fruto, y ella decía, para mí, este es el capítulo que le falta a Fruto sobre la enfermedad infantil, ¿no? Sobre madres con hijos enfermos. Así que nada, te agradezco mucho tu lectura y espero que estés bien de salud, o sea, que todo sea sobrellevable y que las ficciones como esta te puedan como acompañar en estas, pues en esta talacha que es la salud, ¿no? Que básicamente a veces el problema no es estar enferma o no tener problemas de salud, sino el trabajo extra que implica, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Gracias, Moni. Elvira, hay una frase en el libro que dice, dicen que se vigila con autoridad para castigar, pero también se vigila con amor para cuidar. Ujú. Ahí tiene el título del libro, Las Vigilantes. ¿Lo escogiste Sí, tú, o la editorial, o de dónde nace? la verdad es que yo ya tenía el título antes de tener la novela. Ok. Como que tenía ese título que pensaba que iba a ser para otra novela que se trataba sobre mujeres en un refugio, como que era la vida al interior del refugio. Y me di cuenta que no estaba en un momento para escribir esa novela. Escribí bastante, bueno, como 80 páginas, que quizá no estaban mal, pero hubo un momento en donde ya no pude seguir, como que me atoré y no pude salir de ahí. Pero de ahí salió la idea de esta novela. Y sí, o sea, a mí me interesaba ese borde entre cuidar y castigar, digo, entre cuidar y vigilar, ¿no? Como que es, ¿no? El libro dice, dicen que se vigila para castigar, pero también se vigila con amor para cuidar. Porque bueno, claro, la idea del vigilante, la vigilancia, este panóptico de Foucault, ¿no? Como de que todo lo ve para castigar, para controlar a la sociedad, me interesaba porque bueno, a veces cuando tú cuidas a un bebé, básicamente estás vigilando que no se accidente. Cuando cuidas a una persona que está deprimida, estás vigilando que coma, que no se mate, ¿no? Entonces como que esa parte de la vigilancia me interesaba en el cuidado porque creo que en realidad no son tan absolutas ninguna de la otra. Y también me interesaba como cuando en esa vigilancia impones, sin darte cuenta, autoridad
Y también me interesaba esta figura de la voz, el huésped como que emerge al final de la novela, que es este vigilante que tenemos en la cabeza que nos dice, que nos controla y es esta voz negativa, asquerosa, que nos dice, ay, te ves fea en el Zoom, ¿no? Ok, ok, muy bien. Eh, Dos cosas que me llamaron la atención de tu libro que la verdad nunca había escuchado. Una, cuando mencionas lo de Celeste que murió de pequeña y que tiene una enfermedad que se llama Unruly Body. Nunca había escuchado esa enfermedad. De hecho, la traté de buscar en español y como que no encontré una enfermedad que fuera tal cual. Como que podían ser dos Bueno, o no, tres. ese no es el diagnóstico, la enfermedad nunca se dice qué enfermedad es, a propósito no lo digo. Unruly body es algo que les dice un doctor extranjero para que en español se traduce como un body, un cuerpo que no se puede como reglamentar, que no se puede controlar, que es caótico. Entonces, como que no se puede controlar. Entonces, como que yo quería hablar como de estos cuerpos desordenados, digamos. Pero nunca se dice cuál es la enfermedad y ese es como un comentario que hace un doctor más en un plano describiendo, etiquetando al cuerpo. Ah, ok, perfecto. Sí, con razón no lo encontré. Sí, Me sí, fui sí, con sí, esa de que era como un diagnóstico, algo así. sí. También el término que manejas de deshijos, Deshijados. deshijados, sí. Ese, ¿se te ocurrió a ti? ¿Lo leíste Pues en algún lado? no, ese es un término que no sé si inventó o si retomó una amiga de mi mamá que perdió dos hijas y ella creó ella creó este grupo para padres y se llamaban así un grupo para padres deshijados, que era gente que tenían hijos pero ya no. Sí. Sí, porque como nunca se ha dicho que no tiene nombre porque perder un hijo es lo peor que te puede pasar. Entonces me llamó la atención que le pusieran, porque pues nunca lo había escuchado, siempre decían, no, es que no hay una palabra que defina a cuando un padre pierde un hijo, ¿no? Y pues sí, Ujú, me ujú. pareció bueno el Sí, no término. sé si es un término oficial, así les dicen ellos, así se dicen ellos. Ok, perfecto. Chicas, ¿alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta? Bueno, Buenas, sí, ¿quién? Perdón. yo salí. Es Adelante, que Lubi. el, Lubi. el libro me impactó de una manera porque, este, no sé, perdón, No te preocupes, Lubi. es un libro que impacta porque he vivido en mi familia una violencia, no en ahorita, sino que de pequeña, y yo me aislé de mi familia hace 24 años de mi familia materna, yo corté las y entonces, y leer el libro me llevaba a una situación que digo yo, uf, me ponía por ratos en el papel de Julia, decir, variaban mis emociones y, sí, y agradezco el espacio que permite poder hablar contigo y poder expresarte lo que nos transmite el libro, porque no es cualquier libro que te llega, no es cualquier libro que te hace reflexionar sobre muchas cosas, porque como mujeres tenemos que valorar a otras mujeres y apoyarnos. Y hoy en día sí ha perdido eso. Hoy en día las mujeres los rivalizamos en vez de apoyarnos. Vemos a una mujer pasando por un momento duro y no en vez de apoyarla, la juzgamos, decimos, ¿por qué lo vas a hacer? Cuando podríamos ser nosotros su red de apoyo donde ella llegar y poder decir, cuenta conmigo, necesitas algo, ¿en qué te ayudo? Necesitas un consejo, necesitas una palabra, tal vez económicamente no te puedo ayudar, pero aquí estoy yo para que hables conmigo, no importa la decisión que tomes al final, pero habla primero, porque no es tratar de influenciar a la gente que cambie su decisión, sino que escucharla,
porque también necesita sacar eso para sanar, porque es una herida que cada persona sabe cómo lleva. Y ir a una terapia te permite ir conociendo más ese aspecto humanístico y desarrollarse. Y son libros que te tocan, libros que tal vez no todos los entienden, pero cuando llega un libro a tu mano así y te deja impactada, te deja queriendo saber más y más acerca de esos temas que son muy importantes hoy en día. Y te agradezco mucho, soy desde El Salvador. Muchísimas gracias, Luby, por tu lectura y lamento mucho que te llevara a recuerdos dolorosos, pero espero que te acompañe también a poner distancia de ellos, a entender que no estás sola, que hay que pedir ayuda, como tú dices, y que al mismo tiempo hay una abrumadora cantidad de otras mujeres con experiencias similares, que si una levanta una piedra hay otra, y que lo que importa es hacer redes, y eso luego también lo traen los libros, ¿no? Ese es el mejor final de los libros, ¿no? Que Así estemos es. aquí El libro, conversando. el libro no me llevó tanto los sentimientos, sino que me llevó a tratar de buscar ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Me abrió los Ay, ojos, qué me lindo. torció y entonces a darme cuenta que al final puedo aportar un granito, yo puedo poner una piedrecita y ayudar en algo. Por pequeña que sea, es una ayuda. Estoy tratando de cambiar un mundo mejor. Ay, qué bonito, qué lindo que me han dicho. Muchas gracias. Sí, qué bonito, Luby, gracias. Algo que me llamó también la atención del libro es cómo va narrando la historia de Julia con su madre, de, de cómo al principio Julia tenía cierta perspectiva o cierta imagen de su mamá y conforme van conviviendo, se van acercando, ¿no? Algunas frases del libro que me llamaban la atención fue de que cuando Julia escribía sobre su madre, ella a veces ponía la palabra jefa, ¿no? Ujú. O también de que dice, mi madre como es su hábitat, da un par de pasos adelante dejándome atrás, como que ella siempre se veía distante de su mamá o tal vez que su mamá no la atendía tanto, porque también me llamó vaya, la atención de que cuando ella regresa, la mamá como que pues ya estás grandecita, ¿no? Búscate tu lugar y cuestiones así. Yo no sé si era una manera de empoderarla, de que tú puedes, no estés aquí de dependiente de mí, ese tipo de Sí, cuestiones, sí, ¿no? sí. Es verdad que o sea, a mí me interesaba mucho la ambivalencia de las madres, es decir, como las madres que quieren mucho a sus hijos, pero también necesitan tener una vida y ser mujeres y hacer otras cosas, y se hartan y se desesperan de los hijos. Y aquí tienes a una madre que quiere irse de viaje, pero también se echa a llorar por su hija, que quiere mucho a la hija, pero no la quiere tan cerca porque ya no quiere ser madre, porque está cansada de ser madre, porque ya fue demasiado para ella y quiere ser madre, pero en sus propios términos. Hay una escena donde están hablando por teléfono y la madre le dice, aquí estoy, y la otra le dice, no, pero no estás, y la otra le dice, sí, aquí estoy, pero en mis propios términos, ¿no? Me interesaba como esa madre poco ortodoxa, poco narrada, que es una madre que, que no es la madre total, que no es la madre sacrificada, que no es la madre que lo deja todo por los hijos. Y me interesaba mucho que fuera una madre curiosa, con ganas de salir, con ganas de viajar, con ganas de planear, pero también con ganas de cuidar. Una madre de otra generación, ¿no? Que no le interesa ir a las marchas feministas, pero sí le interesa el acompañamiento a las víctimas de violencia. Entonces, como que cuestionara también los símbolos más grandes de las feministas actuales y y que no estuviera de acuerdo con la hija, que la cuestionara, ¿no? Eh, pero que también cuando la hija comete el error que hace que Silvia la deje sola, pues la madre la apapache y le diga, yo te dije, yo te advertí. Claro. Pues está como que en su labor de vigilante. O sea, no necesito tenerte aquí a los pies para poder estarte vigilando y poder, vaya, estar ahí cuando me ocupes, ¿no?
Así, sí, así es, sí, Sí. sí. Me gustó también la referencia que hiciste, ya lo había escuchado yo en algún lado y ahorita que lo ponías también en el libro, que el óvulo que fuimos estuvo en el vientre de nuestra abuela. Eso es verdad. Sí, o sea, O yo sea, cuando lo leí sí, dije, oye, es cierto, o sea, nunca me había puesto a pensar de que cuando nuestra abuela está esperando a nuestra mamá, pues ya los óvulos de nuestra mamá, pues ahí también estamos, ¿no? sí, 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 sí. Sí, 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 eso me lo recuerdo y me gustó. Y hay otras dos frases también que me gustaron mucho, que dicen que las embarazadas embellecen en el embarazo para que las proteja y afean después del parto para que las dejen en paz. O sea, así como que, Eso es algo que yo leí alguna vez de psicología evolutiva, que no sé si es verdad o si es, eh, o si es un mito o si es un poco más social, si es que vemos a las embarazadas y es como, ay, estás preciosísima. Pero bueno, creo que sí, o sea, creo que sí. Creo que así es. Lo que pasa es que no sé si es, pero de repente pasa, ¿no? Y que no muchas tengo mujeres, pruebas, pero tampoco dudas. exacto, muchas mujeres de repente sufren de depresión postparto o simplemente el bebé no te deja dormir y lo que quieres es ya, por favor, déjenme en paz en cuanto, déjenme Sí, descansar sí, porque puedo, ¿no? sí, total. Y esta Sí, también eso que... también. Ujú. Sí, sí, sí. No, que algo que, es que eso a mí también me pasó porque yo me embaracé y después de mucho dudarlo, porque yo no quería ser mamá, pero bueno, al final decidí que sí. Después de mucho dudarlo, me di cuenta que yo no iba a poder ser una madre perfecta, o sea, como que yo dije, a mí esto me va a hartar. O sea, como digo, también lo disfruto muchísimo, pero también ayer mismo tuve un día que dije, voy a dejar a mi familia, me voy a ir, no lo soporto más, no puedo más con esta vida de esclavitud, me voy a ir. Y es de Y lo más luego normal. ya A todas hice nos lo ha que tenía que pasado. Yo hacer creo para que regresar. no vemos madres perfectas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Esta otra también me gustó mucho. Me acostumbré a escribir para evitar la espera y luego procuré la espera para poder escribir. Qué bonito. Eso es verdad también. Eh, el que escribe y lee nunca se aburre, nunca tiene tiempos muertos. Así es. Y de ahí me lleva esta pregunta. ¿Qué lees? ¿Qué tienes ahorita ahí en tu buró? ¿Qué autores te gustan? Uf, tengo muchísimos libros aquí. Este es el que quiero acabar, se llama La llamada de Leila Guerriero. Es una no ficción, es una mujer que busca reconstruir la vida de otra mujer. O sea, Leila Guerriero, que es periodista, busca reconstruir la vida de otra mujer que se llama y que fue torturada en los centros de tortura de la dictadura en Argentina, en los 70 y luego se exilió. También tengo este libro de... Les voy a decir los que no he leído que quiero leer. Este libro que me acaban de regalar, que se llama Pánico o Peligro, que es la historia de una secretaria y que no he leído, pero me interesa mucho leer porque quiero escribir la historia de una secretaria. Y también quiero leer este libro que me regalaron y me dijeron que era buenísimo, de una chica cubana que se llama Elaine Vilar Madruga, que se llama El cielo de la selva. Ok. Así que, pero bueno, yo como trabajo no tengo tanta velocidad como me gustaría. Ah, y Ok. este lo estoy leyendo, se llama Nuestra piel muerta, de Natalia García, que es una ecuatoriana. Está en Paraíso Perdido y es muy bonito. Ok. Estoy apuntando aquí porque nos sirven de referencias. Sí, apunten todas. Claro. Algo que me gustó también en el libro y que dije, ah, qué buena idea, es de que firmaban el libro en la página dependiendo la edad que tenías, porque muchas veces uno lee un libro y dices, ay, ese no me acuerdo, lo leí cuando estaba en la prepa, pero no tenemos una referencia, nada más sabemos que ya lo leímos. Dije, ay, qué buena idea, ¿no? De que firmar un libro a la Eso edad y lo hasta hago yo, o sea, lean a tal edad. eso es algo que yo hago. Sí, estuvo padre, Sí. la voy a empezar a aplicar porque sí me gustó.
Genial. Es muy buena idea. Y pues bueno, chicas, no sé si tengan algo que comentar para finalizar aquí la reunión, alguna otra pregunta, algún comentario. Yo les quiero pedir un favor, Claro, a ver si me pueden apoyar con unas 5 estrellitas en unos links que les voy a pasar. por Si es que con favor. esto yo lo puedo mandar a editoriales para que vean que sí se lee. Se los voy a... Déjenme. Mientras cerramos, déjenme copiar. Mientras vayan preparando para la fotito, el libro o el Kindle, ahí lo que tengan. Para la fotito oficial, por favor, chicas. A ver, espérenme. Aquí. Sí, claro. Se los pongo aquí en el chat. Te los pongo en el chat y luego te lo paso a ti en el... Ok, sí, y yo se los comparto. Denme un segundo, es que yo Sí, soy claro. medio lenta. Ay, me falta un link. Aquí va. Ok, Ahora sí, si quieren, nos tomamos la foto. ok, perfecto. Entonces, viene la foto. ¿Listo, Luby? Ahí va, estamos esperando a Luby. Ok. Listo. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Ay, Elvira. muchas gracias. Muchísimas gracias por leerme. De verdad, significa mucho para mí por todos sus comentarios. No, no, al contrario. Gracias a ti por regalarnos este libro. Y pues de ahí estaremos a la espera del próximo. No, no Muchas te gracias. acarreamos, porque ya sabemos que nos dices que ahí vas, ¿no? Cuando hay Ahí voy, muy oportunidad. lento. Pero ten por seguro que cuando tengas por ahí un nuevo libro lo vamos a adquirir y nos dará un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Les mando un beso y un abrazo y a El Salvador, a Luby. Chao. Gracias. Cuídate mucho. Bye bye. Igualmente, bye. Bye.